Eh, para la asistencia, que es lo que me estaban preguntando ahora, usamos esta planilla que está acá en Excel. Ustedes, cualquiera tiene permisos para ingresar un comentario. Entonces entran a esta planilla, buscan su nombre y la fecha, seleccionan, pueden hacer clic derecho, insertar un comentario, P, o sea, presente o P, y si quieren pueden poner los ausentes. Con que marquen los presentes es suficiente, ¿sí? Entonces yo después encuentro las marcas de comentarios y los completo con la P. Esta planilla es principalmente para tener un, un monitoreo de la asistencia. Esa planilla hay un link, un enlace en el chat, la acabo de poner, creo que puedo ponerlo de vuelta acá. Ahí les dejo el link de vuelta y ese enlace también está en la pestaña del colaboratorio, ¿sí? Cuando navegan hasta la pestaña de la comisión, van hasta la pestaña de la comisión 3 y está el enlace a esa planilla para que lo vayan completando. Les pongo acá flotar por encima y les pongo acá a la vista los temas que tienen que ver con algunas de las preguntas que me están diciendo. Bueno, seguimiento de la asistencia, la entrega del TP1. Con respecto a la entrega del trabajo práctico, estaba habilitado el espacio para entregar los trabajos. Hay bastantes trabajos entregados, ahora no me acuerdo si hay cerca de 40 más o menos. Yo no los corregía todos, están casi todos bastante bien. Eh, Así que, bueno, en ese sentido, bárbaro porque avanzaron muy bien con el desarrollo de la consigna y con los temas. La entrega se cierra el día que está pautada para entregar. Eh, entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es abrir un espacio para entrega del tipo de recuperatorio y la, los que no hayan podido entregar van a entregar en la instancia de recuperatorio. O sea, si encontramos algún trabajo para rehacer, se los voy a marcar así y la devolución les va a figurar así como rehacer o desaprobado, digamos. Desaprobado o rehacer sería lo mismo, ¿sí? Y van a tener ahí la instancia de poder hacerlo de vuelta y presentarlo. Las devoluciones no las subí todavía, por eso les va a figurar sin calificar a todos y les voy a empezar a calificar y les va a figurar aprobado, rehacer o no entregó, ¿sí? Todavía no están las notas y después, además del colaboratorio, las notas se van a cargar a una planilla de Excel donde ustedes van a ver el listado que está está publicado acá. No me acuerdo si en comisiones o en trabajos prácticos. Antes de avanzar, ¿me puede ayudar con algo? Pregunta Milena. A ver, Milena, consulta. ¿Cuál es tu consulta? ¿Querés que te abra el audio un momento? ¿Querés abrirte el audio y preguntar? Te escuchamos, Hola, Milena. profe. Sí, ¿qué tal? Se escucha bien, ¿eh? Bueno, yo estaba haciendo los ejercicios de interactividad para practicar y había uno que yo no sabía con qué códigos hacer, que sería el ejercicio 6. ¿Y puede explicar más o menos cómo se Bueno, hace? bueno, ahora vamos a verlo. Está buena la consulta. Mover interactivos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar aprovechando en este momento? Como, Bien. Bueno, como algunos preguntan de dónde sale ese ejercicio, se los voy a mostrar. En trabajos prácticos, acuérdense, navegar siempre regularmente el foro. Si van a encontrar una pestaña que es actividades prácticas,
estas dos, la primera dibujando con código y la siguiente interactividad. Bueno, gracias Milena por la consulta. Hay algunos más que se suman a eso también, así que viene bárbaro. Cuando entran a la segunda de interactividad, tienen, entre otros, la que están consultando ahora. Vos decías específicamente el ejercicio 6, pero se van a encontrar con varios ejercicios que tienen que ver con tomar las propiedades del mouse para graficar elementos, ¿sí? Esto ya le confiere cierta interactividad, porque lo que hacemos es tomar las propiedades del mouse, como les estoy diciendo. Vos dijiste el 6, al mover hacia abajo, o sea, se mueve en espejo el círculo, espejado en relación a la posición del mouse. Ahora lo vamos a hacer a ese. Y al hacer clic con el mouse, la figura debe pasar a ser azul. Al presionar una tecla, la figura debe pasar a ser negra. O sea, yo hago clic, se cambia de color, y si presiono una tecla, cualquier tecla pasa a ser negro. Entonces tenemos dos cosas para resolver acá. El tema de la posición, que se mueva en espejo, y el tema de otros dos eventos. Siempre que encuentren una consigna de este tipo, encuentren en la consigna cosas que tengan que ver con el cuándo en la programación, como les decía. Bueno, mientras se mueva el mouse, se va a dibujar un círculo en espejo en este caso, pero eso que está pasando de continuo, por lo general, está dentro del draw. Es algo que tiene que pasar dentro del evento draw. Después la consigna incluye otros dos eventos, que es al hacer clic y al presionar una tecla. Esos dos también hay que traducirlos al código y van a ser, ya sabemos, mouse preset o key preset. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Lo vamos a resolver a modo de ejemplo de clase. Vamos a resolver esa consigna del ejercicio 6. Entonces, ahora sí, ya siempre vamos a arrancar con esta estructura de programa para empezar, que es una estructura para aplicaciones dinámicas. Tenemos la estructura setup, la estructura draw. En el setup va a pasar lo que pase al principio de cuando se arranque la aplicación, y en el draw va a pasar en lo que vaya pasando en el transcurso del tiempo cada vez que se vaya a dibujar algo en la ventana. Entonces, en el setup establecemos los tamaños de las ventanas, y en algunos casos el background solamente en el setup, pero por lo general el background va a estar como arranque de fotograma. Acuérdense que lo que hacemos en cada fotograma es pintar los píxeles de la ventana. Cada vez que arranca el fotograma, con background pintamos todos los píxeles de la ventana como para que quede en un pleno de color. Y no vemos el rastro. Si no decimos background, si no ejecutamos esta instrucción con un color, lo que estamos haciendo siempre es, en cada fotograma, acumular valores de píxeles. O sea, seguimos pintando píxeles, pero dejando todo un rastro el anterior. Claro, lo que me estaban preguntando y comentando ahí. Si ejecutamos background solamente en el setup, lo que tenemos como resultado en nuestra ventana en cada fotograma es, en el arranque de la aplicación, los píxeles de un color, y después en cada fotograma estaríamos como agregando, seguimos pintando píxeles, pero sin borrar todos los píxeles del fotograma anterior, y por eso el rastro. Pero si lo hacemos así, arrancamos con en cada fotograma arrancamos en limpio. Ahora, ¿cómo sería la instrucción para dibujar una elipse en la posición del mouse? O un círculo, digamos, ¿no? Si le pasamos las coordenadas en X, la coordenada en Y, les pasamos justamente, acá, justamente le pasamos lo que vale mouse X, lo que vale mouse Y, el resultado es que la aplicación, esta elipse en cada fotograma se está dibujando en las coordenadas del mouse.
¿sí? Toma como coordenadas del centro de ese círculo, está tomando los valores. ¿Dónde se me fue esto? Esperen un segundo. Se me ejecuta en el otro escritorio. En cada fotograma, esta elipse se está dibujando en qué valores de x y qué valores de y. Justamente lo que vale mouse x para x y lo que vale mouse y para y. Ahora el ejercicio dice dibujarlos en espejo. Bien, si lo que nosotros queremos es que cuando el mouse, el puntero esté en x, en este punto, queremos dibujarlo en espejo hacia el otro lado, lo que nosotros necesitamos es esta posición, o sea, vamos a hacerlo arriba mejor, esta dimensión en x, que nos da esta ubicación donde está el círculo, donde estaría el mouse en este punto, esta dimensión restarla desde el ancho de la ventana hacia acá, ¿sí? O sea que al total del ancho de la ventana le restamos el valor de mouse x. ¿Cómo sería esto? Miren, voy a dibujar otra elipse que corresponda al espejo, ¿sí? A la primera le vamos a poner un color verde y a la segunda elipse, que ya que va a estar en lo opuesto, vamos a armar el color opuesto. El color opuesto serían los otros dos primarios. Y la posición de esa elipse va a ser, dijimos que si tengo un valor para mouse x, ahora quiero que la imagen se muestre desde el ancho de la ventana hacia adentro la dimensión del mouse. Entonces eso lo puedo hacer como una expresión matemática. Width, que es el ancho de la ventana, menos mouse x. Escribir width acá es equivalente a poner 400, porque es lo que vale la ventana en ese momento. Pero es más fácil y más apropiado escribir width que escribir 400 en número, porque si yo cambio el tamaño de la ventana, también tendría que cambiar el número acá. Entonces más fácil pongo width menos mouse x. Fíjense, y mouse y lo vamos a dejar igual. ¿Qué tenemos como resultado acá a nivel gráfico? Fíjense, vamos a poner los comentarios en el código. Verde. Y después la segunda elipse que dibujamos es la magenta, creo. A ver. Creo que magenta. Entonces, ¿cómo es el resultado interactivo de esto? Fíjense que la elipse verde se dibuja en mouse x, mouse y, o sea, respeta la posición del círculo, y la otra elipse se dibuja en el ancho de la ventana menos mouse x, o sea, mientras más chico sea mouse x, la figura magenta se va a ir más hacia la derecha, en espejo, y mientras más grande sea mouse x, más se despega del borde derecho. Ese es el resultado gráfico, digamos, ¿no? O visual. Vamos a hacer otra que se espeje en y. Vamos a hacerla azul. A ver. La azul se va a dibujar en la posición del mouse, pero espejada desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo se espeja en ese sentido? Bueno, el alto de la ventana, que es height, menos mouse y. Entonces, el verde en la posición, el magenta en espejo en x y el azul en espejo en y. En la consigna, creo que lo que estaría faltando acá es
uno puesto en ese que estaría faltando en el cuadrante, ¿sí? Uno cruzado en diagonal. Pero ya se pueden dar cuenta que el resultado de ese es justamente espejar las dos coordenadas, ¿sí? Milena o alguno más, no sé si esto resuelve la consulta, por lo menos de las ubicaciones. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a agregarle ahora la cuestión del color, ya que estamos. A este ejercicio dice, a ver, voy a simplificarlo para que no haya tantos elementos. Me quedo con el verde y el magenta. Pero vamos a sacarle el fill. Me voy a quedar con uno solo, el espejado. Ya que estamos acá, hacemos el espejado dos veces, ¿sí? Esta figura, que no le vamos a poner el fill acá, pues ya vamos a ver por qué, se va a dibujar rotada en los dos sentidos. Bien. Todo este tipo de comportamientos que tienen que ver con una relación asimétrica, bueno, simétrica en este caso, pero espejada, empiecen a pensarla siempre considerando dos dimensiones. Cuando trabajamos en nuestro espacio gráfico, trabajamos en dos dimensiones, ¿sí? X, Y. Entonces, todas las posiciones, los tamaños, todas las propiedades que tengan que ver con esto, con el espacio de dos dimensiones, siempre tienen dos dimensiones. Y las dimensiones que nosotros manejamos hasta ahora, el espacio de coordenadas es un espacio cartesiano. Son dos ejes ortogonales, uno para X, uno para Y. Entonces, piensen, hagan como una abstracción de cada una de esas dos dimensiones para encontrar, bueno, cuál es el comportamiento en X. X aumenta, mouse X aumenta, a esto se lo resto al ancho. Bien, ahora, ¿qué pasa en Y? ¿Sí? Y piensen en la dimensión en Y. Entonces siempre traduzcan, entiendan el espacio de coordenada en dos dimensiones. Tenemos acá un tema que es el tema del color. Creo que no sé si dice un color para el principio, pero dice para cuando se haga clic. Ahora, si yo pongo un fill acá en el setup, por ejemplo el fill verde 55,0, si lo pongo en el setup, queda establecido para el transcurso de toda la aplicación. Porque mientras yo no haga ningún cambio de fill en ningún evento, ese fill queda establecido para todas las figuras que haga. Entonces me toma ese valor de relleno para todos, para el transcurso del tiempo, para todas las veces que se está dibujando la elipse. Eso me permite a mí, por ejemplo, en el evento en el evento mouse preset, cambiar a color, que no me acuerdo qué color tiene que cambiar. ¿Alguno se acuerda? Azul, cuando se hace clic. Bien, ¿y cómo es el fill para el azul? Bien, 0,0,255. Y cuando presionamos una tecla, creo que era negro, ¿no? Ese es, bueno, más fácil. Es el evento key preset. Y armamos negro. Bien, ponemos play y ya tenemos incluido en el comportamiento de nuestro programa, para cuando esté en tiempo de ejecución, que presiono el mouse, se pinta azul. Presiono una tecla, se pinta negro. Obviamente, presiono una tecla, se vuelve a pintar de negro. Y si presiono el mouse varias veces, se vuelve a establecer el fill azul. Quiero aclarar acá algo que ya se pueden estar dando cuenta, pero que conviene entenderlo en este punto con claridad. Cuando hacemos mouse preset, cambiamos el fill, que es la propiedad de relleno,
pero no hace falta cambiar el fill y dibujar la elipse. Esto sería redundante, digamos. Si yo en el evento hago clic y dibujo la elipse, el resultado a nivel interactivo y visual es lo mismo. Yo hago clic, se pasa a azul y se dibujó la elipse. Pero no tiene sentido acá escribir, volver a dibujar la elipse en la posición, digamos, que volver a dibujar la elipse que se está dibujando en el transcurso del tiempo durante durante cada fotograma. Ahora, ahí hay un problema, como me están diciendo. Si hubiera que cambiar el background, o sea, esto lo saco de acá, ¿no? Esta línea la saco. Si el background lo hiciéramos no en el draw, sino en el mouse preset, background blanco y background verde en un key preset, estamos en problema porque el background necesito ejecutarlo en cada fotograma. Yo hago key preset y se pinta de blanco, pero no el resultado visual, pierdo el background del draw. Si yo también lo pongo en el background, en el draw, esperen que pongo acá en ejecución, ahí tengo resuelto eso, pero cuando presiono una tecla y el background se hace blanco, yo no sé si ustedes lo llegan a ver en la transmisión, porque esto es bastante rápido. El background azul solo se ve el instante del key preset. Cuando se vuelve seguido al key preset, se ejecuta el evento draw, que tiene otro background, entonces se vuelve a tapar. Entonces no podemos, no tiene sentido ejecutar los background en los eventos de key preset o mouse preset si es que hay un background en el evento draw también. Para eso tendríamos que resolverlo ya de otra manera, que podría ser, sería oportuno acá para incorporar el concepto de variable. Bien, bueno, ahora si nosotros ahí, ya que surge el planteo y vamos a incorporar el siguiente tema, que es el tema de variables y de tipos de datos. Si nosotros quisiéramos que dibujar una elipse en la posición del mouse, ¿no? Y que el color del fondo cambie, por ejemplo, que se pinte blanco, pero cuando yo hago mouse preset hacer un background rojo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago clic, pinto de rojo el background, pero el evento draw enseguida vuelve a pintar de blanco el fondo. Entonces, ahí lo que yo necesito es conservar en qué estado de color quiero pintar el fondo, para que, ahora explico la pregunta. Si yo quiero que al hacer clic pase a pintarse de rojo, no puedo descartar este background del draw, porque si no estoy dejando rastro. Entonces lo que quiero es que se pinte el background de rojo, pero que se pinte todo el tiempo el background de rojo. Y bueno, con lo que preguntan ahí, ¿cuál es la diferencia entre mouse preset y key preset? Son dos eventos diferentes. El mouse preset es el evento de presionar el mouse, y el evento key preset es el evento de presionar una tecla, cualquier tecla, respondiendo a las preguntas. Ahora, lo que yo necesito hacer es siempre pintar el fondo, pero necesito saber de qué color lo voy a pintar. Para eso lo que necesitamos es conservar en memoria algo que nos permita
cambiar en el tiempo de ejecución un valor y poder acceder a la memoria para saber en qué valor de color tengo guardado. Bueno, para eso, ¿qué utilizamos? Seguro por ahí algunos ya lo saben, lo manejan. Lo que vamos a hacer es incorporar a nuestro código variables, ¿sí? Las variables, ya habíamos empezado la semana pasada, son un espacio en memoria que nos permiten almacenar un dato. Ese valor que nosotros almacenamos en la variable, en nuestro espacio en memoria, podemos podemos acceder para escribirlo o para consultarlo. ¿Cómo creamos nosotros un espacio en memoria para poder guardar un dato? Y lo primero que tenemos que saber es qué tipo de dato vamos a guardar, ¿sí? Yo creo que ya les había hecho una listita de los tipos de datos. Puede ser entero, flotante, que es con valores decimales, o sea, un entero con más precisión, o racionales, digamos. Los flotantes nos permiten guardar el resultado de fracciones. 5 dividido 2 no lo puedo guardar en un valor entero, sino que necesito guardarlo en un flotante. Ahora, otros tipos de datos son las cadenas de caracteres. Por ejemplo, David. Otro tipo de dato son los caracteres. Vamos a poner cadena de texto. Son de tipo string. Y este es un ejemplo. Un carácter solo es del tipo char. Y por ejemplo, un carácter solo como la A B larga. Y ojo que a veces también el 3, por ejemplo, puede ser un carácter, no un valor numérico, sino el carácter 3, ¿sí? el glifo, digamos, ¿no? La forma. Las cadenas de texto también pueden ser una cadena numérica, pero no necesariamente el 123, sino el 1, 2, 3, o sea, la secuencia de esos caracteres. Ejemplo, bueno, volvemos a los numéricos. El entero es int y un ejemplo es el 4, el 8, el 123, pero como número. Este punto y coma confunde. Y el flotante se declaran como float. Y un ejemplo puede ser el 3.1415, 200 o el 23.0, por ejemplo, ¿no? Bien, y existe otro tipo de datos también que vamos a utilizar mucho, que está asociada a las lógicas, a las operaciones lógicas, que son los estados de verdad, los boolean. Ejemplo, hay dos, nada más, true y false. Bien. Hay otro tipo de datos que podemos llegar a almacenar. Uno puede ser el tipo color. Y lo declaramos como color. Y se arman con la función de color, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo puede ser el color 255 00, ¿no? O sea, se arma con una función, se arma un color que se puede almacenar en una variable que me permita guardar un valor de color. Bien, ¿cómo podemos hacer en este caso? Si queremos pintar de blanco y después pintar de verde cuando se haga clic. Si
acá hay varias maneras de abordar este tema y resolverlo a nivel lógico, ¿sí? En todos los ejercicios se van a encontrar con muchas maneras de resolver lo mismo, a veces algunas maneras más apropiadas que otras, a veces son equivalentes, pero vamos a empezar ahora con una solución numérica. Vamos a guardar en números los valores que nos armen los colores que nosotros necesitamos representar. Entonces, si a veces tenemos que pintar de blanco y a veces de verde, necesitamos 3 valores para la dimensión del color. En realidad vamos a cambiar solo 2 de esos colores, pero vamos a armarlo con 3. O sea, ¿cómo puedo armar blanco con 3 colores? A ver si lo escriben ahí. ¿Cómo sería un blanco RGB? Si alguno pone ahí los 3 valores. Bien, perfecto. O sea que un blanco es 255, 255, 255. Y el verde sería, para pasar a color verde, sería 0, 255, 0. Entonces, acá les estoy mostrando con 3 parámetros cuáles son los que tendrían que alternar. Si bien hay uno que se conserva en su valor, vamos a hacer 3 variables que puedan tener esos números. Vamos a hacer una para cada uno, o sea, una variable para cada uno. Y las vamos a declarar siempre, acuérdense, se declaran afuera del código, o sea, fuera de las estructuras setup y draw, porque esto hace a otro tema que ahora se los voy a explicar. Las vamos a declarar enteras como sugiere Marjorie, y no le voy a poner R, le vamos a poner rojo, verde, azul. Esta es la declaración de una variable. Y en realidad ahí estoy declarando 3 variables. La declaración de 3 variables. Estoy haciendo de manera abreviada lo mismo que si hiciera esto. Miren. Es lo mismo que hacer int rojo, int verde, int azul. Si yo necesito 3 variables del mismo tipo, las puedo declarar separadas una al lado de la otra. Estoy estableciendo el tipo de datos y el nombre de los espacios en memoria. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? En ese momento se crea en memoria un espacio que se llama rojo, un espacio que se llama verde y un espacio que se llama azul. En ese momento, con función de tipo numérica, se les guarda el valor 0 en memoria. Lo que yo tengo que hacer, por lo general en el setup, es darles un valor inicial. ¿Cuál sería el valor inicial? Ah, perdón. Ahí está muy bien la pregunta. Los nombres de las variables. Estos son características, lo voy a anotar acá. Las variables. Cuestiones muy importantes relativas a las variables. Tienen un tipo, ¿sí? O sea, las variables tienen un tipo de dato, tienen un nombre, que ahora lo vamos a mencionar, y tienen un ámbito. El tipo de dato es lo que les mencionaba recién. ¿Qué va a poder guardarse dentro de las variables? En otros lenguajes el tipo de dato puede cambiar. O sea, yo en ese espacio en memoria puede ir mutando qué guarda. Un valor numérico, una cadena de texto, un valor booleano. Para algunas cosas simplifica alguna cuestión, pero para otros casos no ayuda, porque a veces yo guardo 1 como cadena de texto y cuando lo consulto me devuelve el número 11 en vez de la cadena 1, ¿sí? En processing el tipo de datos no puede cambiar. Yo lo establezco, le digo entero y el nombre de las variables me va a decir, bueno, ese espacio en memoria guarda solamente enteros.
Lo otro es el nombre. El nombre, como bien preguntaron ahí, lo inventamos nosotros, ¿sí? Una variable puede llamarse Jorgito, si queremos, Luciana, etc. Conviene que la variable esté asociada al uso que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Porque por ahí es más fácil recordar que en la variable rojo voy a guardar el valor del rojo de mi color. Es más fácil eso que decir que en Jorgito voy a guardar un valor de color. Pero el nombre puede ser cualquiera. Hay que respetar algunas cuestiones como el no uso de acentos. Tampoco puedo pensar esto como un nombre de variable que incluye un espacio en el medio, ¿sí? Si necesitamos generar un espacio en un nombre de variable, utilizamos por ejemplo un guión bajo, o a veces en la segunda palabra que queremos incorporar usamos la mayúscula. Pero lo mejor por ahí es utilizar un guión bajo para separar las diferentes componentes dentro de un nombre de una variable. Tampoco podemos usar ñes. Lo tercero, y no puede ser, por ejemplo, yo no puedo guardar el nombre de una variable que se llame int, como otras palabras que son reservadas del lenguaje. Tampoco puedo hacer una variable que se llame background, ¿sí? Porque son nombres de funciones del lenguaje. En algún caso puede ser que me lo llegue a tomar, porque el lenguaje se da cuenta que esto es una variable y esto es una función. Pero lo mejor es no utilizar nombres del lenguaje reservado del programa para nombres de variables. Bien, eso es el nombre. Y después lo que está, el tercer aspecto importante de las variables es el ámbito. ¿Qué quiere decir el ámbito? Digamos, es qué estructuras de mi programa tienen acceso a ese espacio en memoria. O sea, para quién va a estar disponible ese espacio en memoria que yo estoy declarando. Si yo las declaro acá afuera, digamos, dentro de mi programa principal, la estoy declarando afuera del setup y afuera del draw. Pero afuera en un sentido que el setup y el draw están adentro de ese afuera también, ¿sí? O sea, el setup y el draw están al mismo nivel o estarían dentro de esa estructura de programa principal que tenemos acá, más grande, digamos, ¿no? Entonces, si yo las declaro acá, a la par de setup y a la par de draw, esas variables se dice que son globales. ¿Qué quiere decir que una variable sea global? Que existe en todo el espacio del programa. O sea, desde cualquier estructura yo puedo acceder a ese valor, tanto para escribirlo como para consultar cuánto vale. Ahora, si yo declaro dentro del setup, sí, creo que estoy pudiendo grabar la clase. Voy a ver cuándo puedo subirla porque se genera un archivo bastante pesado y voy a tratar de ver si lo puedo subir hoy mismo. Si yo declaro dentro del setup, hago esta declaración, es válido, pero ojo, y esto presten mucha atención porque es un error común. Si declaran int rojo acá y dicen rojo igual 255, y después cuando van al draw y dicen, en vez de poner el número que es a lo que queremos llegar, ponemos rojo, yo ahí estoy accediendo al valor de la memoria, ¿sí? Que se llama rojo. Pero ¿cuál de los rojos? Porque tengo una variable rojo declarada en el setup y una variable rojo declarada como global, ¿sí? En este caso accedería a la global, pero entonces la declaración y asignación que hice en el setup fue de gusto, no me sirvió porque es una variable que existe solamente dentro del setup. Entonces es muy importante que piensen en el ámbito de las variables y piensen en qué estructuras las voy a necesitar. Por lo general, las variables las declaramos afuera del setup
y del draw, les damos un valor inicial en el setup y las utilizamos o modificamos sus valores ya sea en el draw o en otros eventos como el mouse preset y key preset o otras situaciones del lenguaje, ¿no? Del programa. Entonces, nunca hagan doble declaración de variables. Nunca declaren una acá afuera y después otra acá dentro del setup. Y lo que tampoco nos sirve es declararlas dentro del draw. ¿Por qué? Porque algo importante que pasa al momento de la declaración de una variable, ese espacio en memoria se borra, ¿sí? Cuando yo declaro una variable entera, se prepara un espacio que se llama rojo, otro que se llama verde, otro que se llama azul, y a todos les pone 0 por defecto, ¿sí? Borra lo que tiene. Entonces, vamos a volver a cómo tendría que ser nuestro ejercicio. Declaramos 3 variables afuera de las dos estructuras, les damos en el setup un valor inicial, rojo, verde igual 255, azul igual 255. O sea, estamos en ese espacio en memoria guardando valores numéricos, uno en cada uno. Guardé un valor de un número, 255. Y lo que voy a hacer en el draw es hacer background rojo, coma verde, coma azul. ¿Sí? 3 momentos que pasan en este programa relativo a estas variables. Las declaro acá, afuera de las estructuras. En el setup les asigno un valor. Esto es una asignación. Y esto que está acá es una invocación. La invocación es acceder a ese espacio en memoria para ver cuánto vale. Bien, ahí me pregunta si siempre se hace la asignación en el setup. Es muy probable que sí, que los valores iniciales se los demos en el setup. Después vamos, a medida que nuestros programas se hagan más complejos, vamos a ir encontrando otra manera de otros puntos del programa donde sea más apropiado, más pertinente. Pero para el caso ahora nosotros necesitamos que en el setup ya tengan un valor inicial. O sea, cuando arranca la aplicación darles un valor. Bueno, lo hacemos en el setup. Y en el draw hasta ahora lo vamos a invocar. ¿Y qué hacemos en cada fotograma? Accedemos a rojo y vale 255. Verde vale 255. Azul vale 255. Entonces hace background de 255, 255, 255. Cada fotograma va a ser lo mismo. Accede al espacio en memoria, se fija, rojo vale 255, verde vale 255 y azul 255. Si yo en algún momento, por ejemplo, en otro evento, en el mouse preset, no hago background verde, porque después el draw vuelve a ser background 255, 255, por lo mismo que había explicado al principio. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el mouse preset en realidad? ¿Qué tendría que poner en el mouse preset para que esta aplicación cambie su comportamiento? Manu, ¿te animás a hablar? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Un gusto. Yo supongo que se le da un nuevo valor a cada una de las variables. Bien. ¿Esto cómo sería, digamos? Pongo rojo igual a, ponele 0. 0. Bien. Verde igual a 50. No sé, o sea, darle otro valor distinto como para mostrar un ejemplo nomás. Bien. Bueno, voy a poner un poco más de 50, 150 porque verde, tener 50 en verde quedaría casi negro. Ah, perdón. Claro. Y quedaría la tercera variable. Solo Igual el rojo azul, y no el... sé, ¿Cómo? 200. Bien. Azul igual 200.
Bien. Vemos ahí qué pasa. Gracias. Si querés mutearte. Bueno. ¿Por qué cambiamos los valores en el mouse preset? Porque lo que estamos haciendo, nosotros al utilizar variables en el background, en el draw, y acceder a ese espacio en memoria, nosotros desde otro evento estamos modificando los valores que tienen ese espacio en memoria. Entonces, desde el evento draw, cuando accede a ese espacio en memoria, ahora encuentra otro valor, ¿sí? El resultado es bastante parecido a lo que esperábamos. Cuando hago clic se ejecuta el mouse preset y se arma ese color que no es tan verde como esperábamos porque tiene demasiado azul, ¿sí? El rojo y el azul tendrían que ir a 0. El 255 podría quedarse, el verde podría quedarse en 255, pero lo vamos a cambiar a ese color. Entonces, el resultado es este. El background, el fotograma está pintando la escena de blanco porque rojo, verde y azul valen 255. Y cuando yo aprieto el botón, lo que estoy cambiando no es el comportamiento del draw, sino los valores de las variables. O de hecho no estoy ejecutando un background verde, sino que cambié los valores que arman el color del background. Ahora, si quisiéramos hacer, claro, no vuelve a blanco porque yo, si quiero que vuelva a blanco, tengo que empezar a cambiar el comportamiento, cambiar de vuelta estos valores. ¿Qué otra manera habría de volver a blanco? En este caso, sin usar condicionales, o sea, sin usar condiciones, podemos con el key preset lo que puedo hacer es establecerle nuevos valores a las variables. Por ejemplo, al rojo volver a guardarle 255, escribirle 255, verde igual 255. Bien, ahí está bien ese ejercicio. Voy a escribirlo porque yo tengo otros nombres de variables acá. Bien. Entonces, presiono una tecla, los valores de las variables a las que accede el background reciben ahora los valores 0, 150, 0. Y cuando presiono una tecla, escribo los valores, de vuelta les asigno 255, ¿sí? Bien. Este mismo criterio podemos utilizarlo para modificar otros comportamientos de la aplicación. No solamente los colores, sino también los tamaños de las cosas, las posiciones de las figuras, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con propiedades numéricas, podemos manejarlas en variables y modificarlas en el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, si queremos que un objeto se desplace de izquierda a derecha, o sea, recién vimos cómo cambiar un dato numérico para que el resultado de un color sea diferente. Ahora lo que vamos a ver es qué tenemos que cambiar para que un círculo se vaya dibujando y recorra el espacio de la ventana, también con valores numéricos, pero no con el desplazamiento del mouse. Tiene que ser sí o sí con variables, con números no se puede. Esto de cambiar la posición no se puede. ¿Por qué? Ahora vamos a volver a declarar una variable, etcétera, ¿no? Me quedo en realidad con el programa en 0. ¿Cómo podemos dibujar un círculo? Esta elipse que estamos dibujando acá, que vaya cambiando, que se vaya desplazando, por ejemplo, de izquierda a derecha, pero no con la posición del mouse, que no implique que el usuario tiene que mover el mouse para que se vaya desplazando.
¿Qué tengo que hacer en cada fotograma? Dibujarla en una posición, al siguiente fotograma un poquito a la derecha, por ejemplo 2 píxeles a la derecha, al siguiente 2 píxeles a la derecha y así. Yo no puedo poner 2 y el alto de la ventana dividido 2. Como sugieren ahí, poner una variable. Porque si yo pongo 2, height dividido 2, este círculo está ubicado siempre en 2, height. Y si ahora quiero que se dibuje en 4, tengo que venir, modificar el código y que ahora se dibuje en 4. Pero obviamente que esto no lo puedo hacer. Tampoco puedo hacer que cuando hago clic, void mouse pressed, cuando hago clic se dibuje en 6 ahora. Ya les dije, no tiene sentido ejecutar instrucciones de dibujo dentro de los eventos de mouse y de teclado. Solo el instante que yo presiono el mouse se llega a ver por un momento un círculo en 6 en vez de 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El encargado de dibujar por lo general es el evento draw, ¿sí? De ahí de hecho es el nombre. Entonces, este círculo que acá siempre se estaría dibujando en 4, necesitamos que se dibuje en una posición que vaya cambiando. Vamos a pasarle a la posición una variable que me permita guardar un número. Acá sí vamos a usar Jorgito como nombre de variable. Total es una sola y va a ser fácil saber que la usamos para poner un valor numérico. Prefiero usar Jorgito y no X, porque a veces pensamos que por ponerle X ya es el X de la elipse. No. Jorgito es un espacio en memoria que guarda un valor numérico. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tenemos que hacer primero? Declarar a Jorgito. ¿Cuál es el tipo de dato? Entero. Int Jorgito. Entonces ya sabemos que dentro de la variable Jorgito vamos a guardar un número. En el setup le damos un valor inicial. Puede ser 0. Hay una manera abreviada cuando ustedes declaran, pueden hacer esto. Declarar con asignación. Pueden en ese momento ahorrarse, bueno, ya la estoy declarando y le estoy guardando un valor. Y no lo tengo que hacer acá en el setup. Voy a hacer esa manera, ¿sí? A ver, Jorgito post. Fíjense en este código. Jorgito igual 0. Establecemos el tamaño del setup de la ventana. Borramos el fotograma y dibujamos una variable en la posición, en el valor de Jorgito. En este caso le voy a dejar 0, no menos 50, sino le dejamos 0. Y en 0,100,100,100, o sea, en 0,100, vamos a poner height dividido 2, se dibuja una elipse de 100%. Y el mismo evento de fotograma es el encargado de, fíjense, por ahora lo vamos a separar para que podamos hacer una abstracción de esto. Ahora vemos qué es esto. Este valor de lo que está guardado en memoria, voy a escribirlo de otra manera mejor a esto. Cuando arranca la aplicación, Jorgito le guardamos 0 en memoria, ¿sí? Y hace que este elipse se dibuje siempre en 0, height dividido 2, acá. Ahora, cuando yo ejecuto el evento mouse pressed, estoy modificando el valor de Jorgito. Esta línea, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Una asignación. Si yo tengo un igual, va a resolver matemáticamente el lado derecho del igual y se lo va a asignar al espacio en memoria del lado izquierdo, que esté del lado izquierdo. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo hago clic, Jorgito pasó de valer 0 a valer 2
en memoria. Ese espacio en memoria que valía 0 ahora vale 2. Yo necesito que cada vez valga 2 más. No pase a valer 2, sino que ahora se incremente en 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer de este lado del igual de esta asignación? Hago una operación matemática que haga esa suma. O sea, primero resuelvo matemáticamente Jorgito más 2, o sea, lo que tiene Jorgito en ese momento, le sumo 2 y me devuelve el resultado. O sea, si era 0, hace 0 más 2, el resultado es 2, y ese resultado se lo asigna a la misma variable, a la propia variable. ¿Qué pasa? Cada vez que yo presiono, ahora es 2 más 2, 4, el resultado se lo guarda a Jorgito. Y Jorgito pasa a valer 4. Vuelvo a presionar, es 4 más 2, o sea 6, y se lo asigna a Jorgito, que pasa a valer 6. Cada vez que hago clic, se ejecuta esta suma y el resultado se guarda de nuevo en Jorgito y le sobrescribo un nuevo valor que ahora vale 2 más. ¿Cuándo pasa esto? En el evento mousePressed. O sea, cada vez que yo hago clic, resuelvo matemáticamente el valor de Jorgito más 2 y el resultado se guarda como nuevo valor de Jorgito. Cada vez que hago clic, pasa esto. Ahora, esto requiere la intervención del usuario. Para asignarle un nuevo valor a Jorgito tengo que ejecutar el evento del mouse. Entonces, si no queremos contar con la acción del usuario, ¿cuál es el evento que se ejecuta automáticamente en el transcurso del tiempo? Es justamente el evento draw. El evento draw me sirve para dibujar y también me sirve para realizar modificaciones en las variables. Este cambio que yo estoy haciendo acá, de incrementar 2 en Jorgito, o sea, lo mismo que hacíamos en el KeyPressed, ahora lo hago dentro del evento draw. Va a resolver matemáticamente la suma, se la va a guardar a Jorgito, y al siguiente fotograma Jorgito vale 2 más. Entonces se dibuja el elipse ahora 2 píxeles a la derecha. Y además le vuelvo a sumar 2 a Jorgito. Al siguiente fotograma se dibuja 2 a la derecha y le asigno 2 más a Jorgito para que el siguiente fotograma se vaya desplazando, ¿sí? Lo mismo que hacíamos en el mousePressed, pero ahora como parte del comportamiento del draw. ¿Cuál es el resultado visual de esto? Dura relativamente poco porque se va a ir desplazando de a 2. Y ese es el resultado dinámico de la aplicación. Ahí preguntaban recién qué era el... ¿Ya explicaron qué son los más? No. Bien, ahí lo está comentando, lo voy a explicar ahora para todos. Voy a poner acá un ejemplo que se llama abreviaciones. Bien, algo entendió... ¿entendieron esto de cómo a una variable yo le asigno la cuenta matemática de al valor que tiene la variable, sumarle un incremento, o sea, al valor de la variable más 2, el resultado matemático lo guardo como nuevo valor de la variable? ¿Eso se entendió? Yo espero que sí. ¿Alguna pregunta en relación a eso? Bueno, entonces, ¿qué es esto de resolver matemáticamente de un lado del igual y asignarlo como nuevo valor? Por lo general son comportamientos que tienen que ver con incrementos, porque otra manera, otro posible valor sería, bueno, Jorgito igual, ¿qué escribimos acá? Jorgito igual width dividido 2. ¿Qué va a pasar cuando yo haga clic? Cuando se dispare el evento mousePressed, la operación matemática es el ancho de la ventana dividido 2, me da 200, se lo asigno a Jorgito. Entonces cada vez que hago clic,
le estoy asignando 200. Es un valor directo, digamos, ¿no? No es un valor relativo al valor que tenía. Le asigno un nuevo valor, el centro de la ventana. Entonces, ¿qué otras maneras de incrementar tengo un valor? Bueno, si yo quisiera sumar de a 1, sería Jorgito igual Jorgito más 1. Resuelvo matemáticamente Jorgito más 1 y el resultado se lo guardo. El equivalente a esto es Jorgito más. Sería expresión equivalente guardado Jorgito en ese momento. O sea, es una manera abreviada de decir a lo que tenía Jorgito súmale 1. De ahí viene el nombre de esta gran familia de lenguaje que estamos usando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Java es tiene de la familia del lenguaje de C++? Es por esta manera de poder escribir de manera abreviada C++, que permite este tipo de notaciones. Es decir, yo quiero sumarle 1 a una variable, escribo Jorgito más. Restas, Jorgito menos. Si quiero sumarle 10 a Jorgito, puedo hacer, o sea, Jorgito igual a Jorgito más 10. El equivalente sería Jorgito más igual 10. El equivalente para restarle 10, Jorgito menos igual 10. Para multiplicar Jorgito por 2, Jorgito igual Jorgito por 2. También Jorgito por igual 2. Y para dividirlo en 2, Jorgito dividido igual 2. Estas son más o menos algunas de las maneras abreviadas que vamos a utilizar como notaciones. Por lo general, yo les recomiendo que empiecen escribiendo la manera larga, ¿sí? No se preocupen en escribir de manera abreviada, o si quieren incorporar rápidamente este Jorgito más para saber que una variable suma de a 1, pueden hacerlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué dice el ejercicio 8? Perdón. Al hacer clic en la pantalla se debe dibujar una elipse en el lugar que se encuentre el mouse. Al presionar una tecla debe dibujarse un cuadrado. En realidad acá tienen que resolverlo con algo que yo les dije que no hagan, pero es bastante simple, ¿sí? A nivel de interactividad, el requerimiento de este ejercicio es bastante simple y lo pueden resolver de la siguiente manera. Lo que tienen que hacer es, en el evento mousePressed, o sea, sin background, porque acá justamente no hay background, sino que vemos el resultado de todas las instrucciones de dibujo desde el arranque de la aplicación. Lo que tienen que hacer es, en el evento mousePressed, dibujar una elipse en la coordenada del mouse, y en el evento keyPressed un rectángulo en la posición del mouse. Entonces eso ya estaría resolviendo el requerimiento, ¿sí? Ahí captan esos dos ejemplos, esos dos eventos para dibujar una elipse o un rectángulo en cada uno de los eventos, y ya lo tienen resuelto. Bien, vamos a hacer una cosita más. Vamos a ver la función map antes de dist. La función map es una función que nos permite convertir escalas para pasar de una escala a otra. Por ejemplo, si en nuestro ejercicio, acá, este círculo que se va dibujando
y se va desplazando de izquierda a derecha, si en el transcurso de la aplicación yo quisiera que, lo mismo, desde que está ubicado acá a la izquierda hasta que se termina de desplazar hacia la derecha, el resultado sea recorrer todos los valores cromáticos del rojo, por ejemplo, ¿no? O sea que la posición me esté marcando en este caso el valor de rojo de esa elipse que estoy dibujando. Bien, tenemos acá resuelto con una variable Jorgito. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle pos X. Y pos X aumenta de a 1 en cada fotograma. Entonces también ya podemos poner acá que pos X aumenta 1, ¿sí? Acá accedo para dibujar la elipse en la posición del mouse y también en cada fotograma le aumento 1. Y vamos a poner que cuando yo presiono el mouse, pos X pase a valer 0. Vamos a dibujarlo un poquito más grande y vamos a sacar el background para que podamos ver bien lo que está pasando. Es más, vamos a aumentar de a 5 el valor de pos X. Entonces el resultado es un círculo en la posición del mouse. Cada vez que hago clic le asigno 0 a la posición del mouse. Perdón, a la posición del mouse no, perdón, a pos X, que es la posición en X de esa elipse. Cada vez que hago clic, pos X vuelve a 0, ¿sí? No tengo acá, no estoy evaluando las condiciones para que pos X vuelva a valer 0, eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Pero cada vez que hago clic, pos X vuelve a valer 0. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que en el transcurso, en ese desplazamiento de la figura vaya de negro a rojo, tengo que sumar un fill para la elipse, que si yo hago esto tengo, o sea, fill 0,0,0 es un fill negro. Y si este valor va subiendo hasta 255, tengo un de 0 a, digamos, tengo de negro a rojo el recorrido. Ahora, yo tengo un valor pos X que va aumentando. ¿Qué pasa si yo le paso como parámetro de rojo, le paso el valor de la posición? La misma variable que estoy usando para la posición, esa variable numérica, se la paso como valor de rojo. Me resuelve parte del ejercicio, pero en algún momento pos X vale 2.55 por acá, pasando un poquito la ventana, la mitad de la ventana, y de ahí en adelante son valores más altos de 2.55. Son valores que se están yendo del margen de lo que yo estoy tomando como rango de valor primario de rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esa relación de escala entre 0 y ancho, o sea, todos los valores de la posición posible, desde 0 hasta el ancho de la ventana, tengo que convertirlos a una escala que va de 0 a 2.55. Voy a declarar una variable flotante en este caso, porque necesito más precisión que un entero. Resultado. Un espacio en memoria que se llama resultado. O sí, resultado. Resultado va a tener un valor que resulta de hacer una ecuación matemática en función de pos X. O sea, si yo digo resultado igual a pos X, le estoy guardando lo mismo, ¿no? El equivalente. Lo que vale pos X se lo guardo directamente a resultado. No es lo que yo necesito. Yo necesito hacer una conversión matemática para que
Cuando POSX valga 0, resultado valga 0. Y cuando POSX valga 400, que es el otro valor de la ventana, resultado valga 255. O sea, no crecen en el mismo sentido, en la misma proporción. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar una función que se llama map, que lleva 5 parámetros. La función map es para mapear justamente. ¿Qué hacemos cuando mapeamos? Tenemos una escala que la queremos estirar y encontrar su correspondencia mapeada sobre la otra. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles que nosotros nos vamos a encontrar? Los valores que van cambiando es POSX, es el valor de la escala que cambia. Los siguientes dos parámetros son el valor mínimo y el valor máximo en los que se mueva POSX, o los extremos de referencia, entre 0 y width. POSX puede valer más de width y puede llegar a valer menos de 0 también, pero son los extremos de referencia que yo quiero manejar. Cuando valga 0 y cuando valga width, quiero que respectivamente me devuelva 0 para la otra escala y 2.55 para como extremo de la otra escala. Entonces, repaso. Esta función map me va a permitir obtener un valor numérico, ¿sí? Va a realizar un cálculo matemático que me permite pasarle un valor que puede ir cambiando y obtener su correspondiente valor de la otra escala a la que yo quiero manejarme. Entonces, ¿qué parámetros le doy a la función para que sepa cómo hacer ese cálculo? Le paso el valor que va cambiando, le paso el valor mínimo y máximo de la escala en la que me manejo, en la que se maneja POSX, o sea, si POSX se maneja como referencia entre 0 y width, los siguientes dos parámetros son las referencias mínimas y máximas de la otra escala. Y esta es una relación directa. A medida que POSX aumenta, el resultado de map también va a aumentar. Pero podríamos a veces intercambiar el orden de valores máximos y mínimos para que cuando POSX vaya aumentando, el resultado de la cuenta me vaya restando. Hago un repaso cortito de la función de map. La función map lleva 5 parámetros. El primer parámetro es la variable que me sirve de referencia de una escala, ¿sí? Los siguientes dos, o sea el parámetro 2 y 3, son los extremos de referencia de esta escala en la que se maneja la primera variable. Son los extremos de referencia. Los últimos dos parámetros, el parámetro 4 y 5, son los extremos de referencia de la otra escala. ¿Qué me permite esto? Que cuando POSX valga 0, que es el mínimo de esta escala, me va a devolver 0, que es el mínimo de la otra escala. Cuando POSX valga width, me va a devolver 2.55, que es el límite de la otra escala. ¿Qué quiero decir que me va a devolver? Que la función, al ser invocada, me devuelve un valor numérico, que es la cuenta matemática que está realizando. Si me devuelve 0, le va a asignar 0 a resultado. De ahí más adelante... me faltaba poner esto acá. Cuando yo hago fill, invoco la variable resultado y estoy armando, según el valor que tenga resultado en memoria, estoy armando un valor de rojo en este caso, porque es el parámetro de rojo que tengo ahí guardado. Otro fotograma, si POSX cambió su valor y por ejemplo en algún momento vale 200, map va a hacer la ecuación y le va a encontrar la relación matemática para decir, bueno, 200 está entre 0 y width en algún punto y le corresponde un valor entre 0 y 2.55. Que si se dan cuenta, justo 200 es justo en el medio de la escala, o sea, es la mitad de la otra escala, o sea, 125. Todo eso yo en cada fotograma lo calcula, lo guarda en el resultado y utilizo el resultado para armar el valor de rojo. Ahora sí me tendría que quedar acá mejor representado el color que va creciendo recién desde negro hasta llegar a rojo cuando llega al borde de la ventana.
¿Por qué toma rojo como blanco, para el resultado como rojo y no blanco? Porque los otros dos parámetros yo los puse en 0. Entonces, arranco en 0,0,0 es negro. 100,0,0 es, estoy subiendo el rojo de a poco, pero los otros quedan en 0. Entonces el único componente de la luz que estoy armando para el fill es el rojo. Por eso está creciendo solamente el rojo. Y les dejo un ejemplo más de cómo interpretar los colores con el modo HSV. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podíamos armar los colores con RGB? Podemos armar los colores con el tono, saturación y brillo. Si en vez de ser tonos rojo, verde y azul, yo hago tono, saturación y brillo, dejo la saturación y el brillo al máximo y tengo en el primer parámetro el valor cromático del color, que como en este caso, de la misma manera que estaba recorriendo todos los valores de rojo, ahora lo utilizo para recorrer el valor cromático al tener el color mode cambiado. Se lo muestro porque les da un resultado gráfico interesante, en el sentido de que podemos recorrer el espectro cromático recorriendo solamente el tono y no teniendo que variar todos los componentes del color. Bueno, el resto de los ejercicios con movimientos y con variables son parecidos a este, no al de color, son parecidos al otro, que tengo una variable que le voy aumentando un valor para que en cada fotograma tenga un valor de posición diferente, pero tienen algunas ecuaciones, digamos, requieren analizar un poquito más el tema de los desplazamientos y esta cuestión de las dos dimensiones que yo les hablaba hoy. Si el ejercicio requiere que un objeto se mueva de izquierda a derecha, pienso en X y digo, bueno, vale 0, pero después va a valer 2, 4, 6 o 2, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces busco una variable para la dimensión en X que aumente de a 1 o de a 2 o de a 5, pero que vaya aumentando. Después puede ser que tenga un objeto que se desplace de arriba hacia abajo. Entonces ahí ya pienso en la otra dimensión, en la dimensión en Y. Es una variable que va a aumentar de a 1, de a 2, o si aumenta de a 2, va a ir 2, 4, 6, 8, etc., ¿no? Entonces, de ahí lo único que después tiene que hacer el pasaje es decir, bueno, si se mueve de derecha hacia izquierda, en lugar de moverse de izquierda a derecha, entonces es una variable que empieza con un valor grande, empieza con 400, empieza con el ancho de la ventana, y en cada fotograma le resto 2. Entonces esa variable va restando su valor y me genera un desplazamiento hacia la izquierda. Si me quiero mover hacia arriba, lo mismo. Empiezo con un valor grande que le resto su valor y se desplace hacia arriba. Y después, bueno, es cuestión de encontrar cuál es la dimensión de un objeto que permanece constante y que no cambia. Si un objeto se mueve en la ventana, por el borde de arriba, por ejemplo, lo que cambia es el valor en X y el valor en Y permanece constante. O sea, el parámetro de la elipse que dibuja ese objeto, el parámetro en Y es un valor constante. No necesito que sea una variable. Puede ser una variable, pero que no le modifico su valor. Y lo mismo en los valores horizontales. La posición en X, o sea, el parámetro en la posición en X permanece constante y solamente cambio el valor en Y. Cualquier otro desplazamiento que implique moverse en diagonal o en otro tipo que implique dos dimensiones, ya necesitan variables para las dos dimensiones de ese objeto que están dibujando, ¿sí? Y ver cómo cambia cada uno respectivamente. Si se mueve en diagonal,
le van sumando 1 a cada una de esas variables. Esto como pauta para todos esos ejercicios que son dinámicos, ¿sí? Y tienen ese comportamiento de desplazar objetos, y en el caso que el objeto esté determinando el color de otra cosa, la posición esté relacionada al color de otra cosa, pueden encontrar la relación de esa posición con el color con la función map. Bueno, creo hasta acá está bien para la clase de hoy. El trabajo práctico, no sé si estás, Aye, todavía sí. El trabajo práctico se resuelve con las figuras primitivas, o sea, elipse, line, y con eso ya es suficiente, ¿sí? Con 2 instrucciones de dibujo ya podés resolverlo. Si querés puedes sumar rect o alguna cosa más, pero tenés que usar elipse y line principalmente, y después armar el color con fill. Todo eso te lleva a resolver el espacio de coordenadas donde va cada uno de esos círculos que vas a tener que dibujar. Son 12 círculos recorriendo un perímetro, y cada uno de esos círculos tiene un color que corresponde a su color dentro de la posición del círculo cromático. Si querés le dibujás una línea conectando los primarios de cada mezcla y los terciarios. ¿Está? No sé si queda alguna pregunta. Bárbaro. Bueno, ahí ya damos por terminada la clase, si salvo que alguno quede con alguna pregunta. ¿Está? Bueno, los saludo a todos y cortamos. Nos vemos.